sentía debilitado ante el acoso y el ataque del poder, en el ámbito de la revolución industrial, para el poder de los burgueses que se habían adinerado y que explotaban a la clase obrera para ganar más plusvalía. En ese ámbito se genera un cambio, la sociedad, una movilización, y aparecen los sindicatos, los partidos políticos, y todos tienen un eje vertebrador: transformar la realidad, velar por el interés general y luchar por una mejora a favor de la igualdad de sus colectivos. Durante un tiempo, pues, los partidos políticos se van desarrollando, y si vamos rápidamente, pasando ya rápidamente a la Segunda Guerra Mundial, pasamos a la Segunda Guerra Mundial, llegamos al pacto entre el capital y los estados, entre el capital y la política, entre el capital y la izquierda, y nos empezamos a dar cuenta que los partidos políticos poco a poco van dejando de lado ese interés general para centrarse más en el interés particular de sus dirigentes. En España tenemos un caso diferente. Evidentemente tenemos una dictadura que se marca, tenemos una trayectoria política o sindical que podría ser diferente a la Europa en algunos temas. En el ámbito de los partidos políticos también, y me referiré a los partidos políticos de izquierda. Yo pienso que en España, la transición democrática, se conforman con partidos políticos de izquierda, en los cuales el eje vertebrador se presentaba en dos elementos fundamentales de sus líderes. Por un lado, la credibilidad, y por otro lado, la honestidad. Credibilidad y honestidad. Y todo ello con una gran coherencia entre lo que decían y lo que se hacía. Estamos en unos liderazgos que yo denomino liderazgos reales, los que nacen en ese entorno. Las circunstancias determinan que la gente impulsa a una serie de mujeres y hombres para que asuman la rienda de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, y sean ellos quienes lleguen al poder institucional o de otro ámbito para transformar la realidad. Hay una identificación en ese sentido entre la militancia de base y sus líderes. Por lo tanto, esos líderes que llegan son líderes que tenían una trayectoria de participación social, participación intelectual, movimiento sindical, movimiento obrero, movimiento profesional, gente formada y gente respaldada. Por lo tanto, eran representantes, pero representativos. Y además tenían esa honestidad, esa coherencia que todo el mundo reconocía por su trayectoria. Esta primera jornada, por decirlo de esa forma, de líderes políticos que nuestro país llevan a cabo la transición democrática, sus pactos de la Moncloa, y posteriormente da lugar a la Constitución española, que aún nos rige, determinan que digamos unos primeros años de democracia en la que todos estaríamos de acuerdo en que hay verdaderos estadistas. Se dice mucho, hay estadistas, gente de Estado, gente que viene por el interés general. Bueno, en todos los partidos, ¿no? Gracias a eso tenemos el Estatuto de Autonomía en Andalucía, tenemos la Constitución y el avance fundamental de la democracia y su funcionamiento. Pero, poco a poco, esa generación de políticos que habían nacido al abrigo de la democracia y en el recambio generacional que se van dando, se empieza a dejar un poco de lado ese interés general, desde un punto de vista, y se empieza a dar más por el interés particular. Es decir, la acomodación en las responsabilidades institucionales, el hecho de querernos a nosotros mismos de que todo estaba conquistable, que no hacía falta pelear en el día a día por más cuestiones, hace que poco a poco los partidos políticos se vayan, digamos así, alejando de su paso. Yo creo que esto es fundamental. Y fijaré una fecha. El año 82, el Partido Socialista pasa de ser un partido que no era un partido de masa a ser un partido de masa. En ese momento se llega a un convencimiento en el ámbito del socialismo, y me referiré al Partido Socialista, después se también otros partidos, pero en el ámbito del Partido Socialista llega al convencimiento de que había que ser una gran masa política que permitiera llegar a las instituciones y permitiera crecer. También por intereses geoestratégicos, había que adelantar al Partido Comunista, que estaba debilitado, no interesaba que cogiera fuerza. La cuestión es que nos convertimos en un partido de masa. Entra mucha gente en la organización, y esa organización poco a poco se va alejando de la mitad, porque claro, los que están en esos sitios de poder, pues empiezan a ver que su posición estaba bien, no estaba, y bueno, el interés por que hubiera otro recambio generacional, pues no lo era tanto. Empieza a dejarse de lado, yo creo, la participación política tradicional, la asamblea, casa del pueblo, la formación política, por otro tipo de participación, más de democracia indirecta, de elección de cargos de manera de que evidentemente se eligen representantes que no son representativos, se empieza a ver a la sociedad civil con una cierta desidia, también al sindicato UGT en su momento, como, digamos así, la mosca cojonera. Es decir, no nos interesa tener una sociedad civil tan organizada que puede desestabilizar nuestro poder que tenemos en las instituciones, en uno de los partidos políticos, y tampoco nos interesa tener un sindicato que nos pueda recordar los fallos que podemos cometer o los desmanes que podemos hacer. Y luego la estructura que traemos entre UGT y Partido Socialista y la primera huelga general que tenemos. Independientemente de eso, poco a poco, la militancia de base, que había sido la que había opado a la transformación de la sociedad
española, en todos sus partidos políticos, y había lanzado verdaderos líderes que eran estadistas, centralizados, empieza a ver cómo sus líderes empiezan a nacer en esas camillas de 4 patas, en las cuales poco tiene que ver la voluntad de la militancia, poco tiene que ver la trayectoria, y más tienen que ver las redes clientelares que se crean para mantenerse en el poder, y más tiene que ver el interés particular que no es general. Claro, eso tiene su aguante en el tiempo, porque claro, las elecciones se van ganando. De izquierda ganan elecciones, de derecha ganan elecciones, llega a ganar, pierden elecciones, pero luego hay una recomposición y se siguen ganando elecciones. Es decir, en el territorio realmente los partidos de izquierda no tienen tantas fuerzas, se mantienen determinados pueblos, por lo tanto, el debate ideológico sobre qué papel deben de jugar los partidos políticos cara a la ciudadanía se deja al lado. Yo recuerdo, por aquel entonces, tenía 18, 19 años y una conversación con un compañero Vicente del PSOE le decía, oye, que no se cuenta con la sociedad civil y tal, y que, bueno, aquí mientras que tenemos elecciones no pasa nada. Pero eso era lo que había. Claro, ¿a qué las tenemos? Poco a poco las agrupaciones empiezan a dejar al lado a la militancia activa, esa militancia que había llegado a los partidos por la idea romántica de transformar la realidad, que eran gente que no dependían de la vida pública, sino era gente que participaba en su tiempo libre e intentara aportar algo. Y poco a poco se van ocupando por otro tipo de personas que más o menos llegaban a los partidos políticos con el deseo, el interés de poder llegar a ser lo que están siendo los que en ese momento mandaban. El objeto de muchos partidos políticos era llegar a ser o llegar a tener un cargo de responsabilidad institucional. Se pierde, por tanto, el prisma de llegar al poder político para transformar la realidad. Es llegar al poder político porque lo importante es llegar al poder político. Por lo tanto, si bien es cierto que están en política, los partidos de izquierda, de transformación social es importante, a nivel interno se va dejando un poco al lado lo que es la democracia que la militancia va demandando. Yo pienso que ahí nos encontramos con algo que llamo, dejamos de un lado los liderazgos reales, que aquellos que vienen de la sociedad civil, que se impulsan a los liderazgos falsos. Liderazgos falsos yo los denomino a los liderazgos que no nacen ni de la voluntad de la militancia de las organizaciones políticas, porque no tienen la oportunidad de expresarse, ni tampoco del ámbito de la sociedad civil organizada que no puede lanzar a sus líderes reales. Y esos falsos liderazgos, yo creo que tienen 3 requisitos, 3 características fundamentales. Primero, siempre velan por el interés particular que no por el general. 2, se muestran contrarios a cualquier proceso democrático directo en las organizaciones políticas. Y 3, siempre intentan rodearse de estructuras de poder que los mantengan en la posición que tengan. Pero claro, no son los partidos políticos. Pero nos encontramos en todo esto serie de acontecimientos con una gran crisis económica. No voy a entrar, ahora si entramos en el debate, ya les estoy hablando sobre eso, pero creo que es fundamental. Digamos, una crisis económica y una crisis económica que hace que los partidos de izquierda en Europa y en nuestro país empiezan a tomar medidas que nada tienen que ver con lo que es ser de izquierda. Medidas de todo corte que son mandadas desde unos mercados que mandan 4 personas que responden al interés y al pensamiento neoconservador. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que los partidos políticos que son de izquierda lleven a cabo políticas que no son de izquierda o son de derecha? Claro, si partimos de la base que los liderazgos que están asumidos en los partidos de izquierda no son liderazgos reales, sino son falsos liderazgos, que no miran por el interés general, sino miran por el interés particular, que no cuentan con la ciudadanía, sino que cuentan con las cortes territoriales y redes clientelares durante muchos años que han generado, nos encontramos a que el interés fundamental de los líderes falsos es mantenerse en su posición el más tiempo posible. Y si para ello hay que hacer caso a lo que digan los señores de los mercados, pues haremos caso a lo que digan los señores de los mercados. Y si de paso, cuando salgamos, somos presidentes de Endesa o de algo parecido, pues más no lo hacemos. Claro, esto te da relación por entonces hay la propuesta que ha habido hace poco en el Congreso, en la que se planteaba que no se cobrará sueldo vitalicio de presidente y fuera incompatible. Ahí nos ponemos de acuerdo los partidos de izquierda con los partidos de derecha. En eso y en las tasas en primera clase para el hueco a Bruselas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, este mare magnum que creo que lanzó aquí algunas ideas, determina que los partidos de izquierda ahora mismo se encuentran en una posición en la que han perdido credibilidad, en la que han perdido coherencia y en la que han perdido honestidad con sus ideales. La honestidad de sus ideales es defender los valores fundamentales que la izquierda tiene siempre que defender: la libertad, la igualdad y el desarrollo social, cosa que no es eso. Igualdad no la estamos desarrollando. Cuando tenemos casi 5 millones de personas en paro, en desempleo, con 1 millón de personas que evidentemente se encuentran que van a dejar de cobrar sus primeras ayudas, cuando no hacemos una reforma de la ley hipotecaria, cuando no planteamos, ahora sí lo ha hecho el candidato del Partido Socialista, cuando plantea una tasa de responsabilidad para los bancos. Pero yo no me quedaría a los bancos y en las 125.000 familias que tienen una tributación alta en nuestro país.
Cuando no planteamos medidas como pueden ser, yo lo lanzo aquí, a quitar el dinero del sistema concertado y destinarlo a lo público en el ámbito de la educación. Cuando llevamos a cabo un desarrollo de estatutos de autonomía en el ámbito territorial, sin ton ni son, que están llevando a que haya una gran desigualdad entre los territorios. Tengo un ejemplo práctico. Si yo nazco en Madrid, seguramente tengo una sanidad asquerosa, es decir, me voy a ir a lo privado, si nazco en Andalucía tengo una mejor sanidad. Si nazco en un sitio tendré una mejor educación y si nazco en otro tendré una peor educación. Por lo tanto, estamos creando territorios de primer y tercero y segundo en determinadas materias. En definitiva, la izquierda ante todo eso y los partidos políticos yo creo que se tienen que replantear, dar respuesta a lo que es su historia y a lo que son los valores en los cuales están fundamentados. Y todo ello por dos motivos. Primero, la ciudadanía con el movimiento 15M, independientemente de que haya gente minoritaria en ese movimiento que sea violenta o que yo digo, bueno, van a no criticar por criticar, lo que yo determino con el movimiento del 15M es que hay una mayoría de gente en este territorio que no sabe quién les defiende. Pues yo creo que realmente hay una mayoría de gente en nuestro territorio, unos porque evidentemente también hay una campaña de prestigio en muchos ámbitos de comunicación, pero otros porque realmente no ven en los partidos de izquierda que sus derechos estén respetando, cuando se encuentran que la hipoteca le van a quitar la casa, cuando se encuentran con que no, su calidad en el empleo es nefasta, cuando se encuentran que los colegios de sus hijos cada vez van a peor, entonces esta gente se revela o se indigna. Ante todo eso, la izquierda yo creo que tiene que hacer un giro y un tratamiento a abrirse, primero a su militancia, la militancia que conforma las organizaciones de los partidos políticos. ¿Y cómo abrirse a la militancia? Yo ahí voy a venir a lo que decía el tema. Lanzar algunas medidas. Tal vez sería tiempo ya de empezar a valorar que las listas al Congreso, al Senado, al Parlamento, los ámbitos regionales, que los partidos políticos eligen, se elijan por unas listas abiertas, a través de las cuales la militancia de base votara directamente. ¿Por qué no? Para que todos los militantes tuvieran la oportunidad de participar en ese proceso de decisión. Creo que es tiempo de hablar de la limitación de mandatos. Yo creo que en la política, decía un compañero que conocí, que además ha sido concejal en un brete hasta hace poco, en política uno viene viendo la puerta de entrada y tiene que ya estar viendo la puerta de salida. Sí, uno no puede pensar que la política o estar en un cargo público es algo de por vida. La política es un momento de tu vida. Tienes que tener otro momento en tu vida y un desarrollo profesional, personal, social. Pero la política es un momento de tu vida. Por lo tanto, limitación de mandatos. Y por supuesto, en el ámbito de las primarias, yo creo que hay que hacer una reforma a nivel nacional para que los procedimientos en los que se eligen a los dirigentes sean a través de un proceso de primarias. Estas son algunas ideas en las cuales yo creo que si los partidos de izquierda y las izquierdas unidas, evidentemente a políticas de Estado en las cuales no tienen el brazo torcer ante Alemania, cuando la banca alemana tiene compuestos tóxicos de la banca estadounidense y luego nos obliga a nosotros a hacer medidas de ton y son, y cuando realmente nosotros vayamos a la senda de, primero, propuestas a nivel interno de militancia, abrir las relaciones a la participación y a la democracia directa. Porque al final la militancia de los partidos políticos es el mejor reflejo de la propia sociedad civil. Y por lo tanto, si la sociedad civil ve que los partidos políticos se abren, entenderá que los partidos políticos son transparentes, son abiertos y son democráticos. Por otra parte, no se pueden tomar medidas de la izquierda que sean incoherentes, no honestas, con los ideales de los partidos de izquierda. Porque en el momento que se hagan, nos convertimos en dos cosas. O como en Estados Unidos, en lo que tenemos derecha y menos derecha, o evidentemente tendremos que la gente le dará la espalda y buscará otros espacios en los que buscará gente que defienda a los que siempre son los más desfavorecidos y los que pagan el paso de todas las cuestiones. Para terminar, os diré una cosa. Ayer, después de trabajar, hablando con un compañero que era economista, dice, mira, tú sabes que los mercados tienen un gran problema. No sé qué problema tienen los mercados, tienen exceso de liquidez. Si tienen tanta liquidez, tienen exceso de liquidez. Por lo tanto, en esta burbuja especulativa en la que se ha metido, en este ámbito en el que los partidos de izquierda tienen frente a ellos, yo pienso que una de las mayores oleadas de la ultraderecha en todo grado, porque decía Saminair hace poco que la mirada de la derecha en Europa ha sido disfrazar a la ultraderecha de derecha moderada. Y es cierto, pondré los datos. En Hungría a día de hoy se persigue y se encierra a gitanos por ser gitanos en Francia. Y en Francia, a ciudadanos europeos se les deporta del país por tener una condición de laica. Y el señor Sarkozy, el señor Sarkozy, comentaba cuando yo Ramírez Heredia, que en una reunión de jefe de Estado planteaba que cualquier gobierno que pusiera en duda la legitimidad del gobierno francés para deportar a ciudadanos gitanos franceses sería considerado por él como primer ministro como un acto de guerra.
Pero yo con eso dice mucho del posicionamiento que la izquierda tiene que tener frente a lo que tenemos que hacer, por un lado a nivel interno y por otro lado a nivel externo. De todas formas, estas son ideas que yo he lanzado porque yo creo que lo importante de hoy, como bien ha dicho Ana y Alicia, es el tema. Muchas gracias. Gracias.